Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Estamos listos ya para dar la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología, Julita Alonso, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema inteligencia espiritual. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola, ¿qué tal? Mil gracias por la invitación. Mira qué tema tan bonito, porque le hemos dado mucho énfasis al coeficiente intelectual, se ha hablado también bastante de la inteligencia emocional, y dentro de las múltiples inteligencias, la espiritual es una de ellas. Pero a mí mi corazón me dice, préstale mucha atención a esta, porque esta es la que se identifica con tu verdadera esencia, no con lo que tu ego te ha dicho, te ha hecho creer, lo que los demás o tú mismo hicieron de y con tu historia, sino que quién realmente eres, de dónde vienes, a qué veniste, está relacionado esa comprensión, creo yo, con la apertura o el nivel que hemos ido alcanzando poco a poco de nuestra inteligencia espiritual. Sí, así es. La verdad es que es un tema que, tengo que ser súper honesta, es un término que me topé hace poco tiempo, hace un año tal vez. Y cuando lo leí, fue un poquito esta experiencia de cuando algo afuera le pone nombre a una verdad que está dentro de nosotros, que solo no ha sido dicha, que no ha sido nombrada, que no ha sido bautizada, digamos, por alguien, pero que siempre ha estado ahí. Y yo les tengo que decir que para mí fue un poquito como de reivindicación, fue como un poquito sentir que al fin estaba encontrando algo que, como les decía, para mí siempre había tenido algo de verdad. Ubiquémonos, la verdad es que en términos generales me considero una persona inteligente, ¿cierto? Racionalmente inteligente. Me gusta leer, me gusta aprender, sé escribir bien, soy buena para la mate, esas cosas se me dan bien. Pero por alguna otra razón, siempre cuando estuve en el colegio algo no encajaba, yo no encajaba, ¿verdad? Entonces la queja siempre era que es que mis notas no reflejaban mi verdadera capacidad. Y esa era como que la fuente de frustración por todos lados. Y había algo de mí que cuando se topaba con esta cuestión de qué era lo que me bajaban los puntos, si era que si la línea un poquito más o había algo en mí que no terminaba de entender qué y por qué esa medición, a pesar de que esa frustración se daba porque encima de todo a mí en los exámenes me iba súper bien, ¿verdad? Pero no es que si tan solo me sentara a hacer las tareas, ¿verdad? Como es toda esta cuestión. Y cuando yo encontré este concepto de inteligencia espiritual, o cuando este concepto me encontró a mí, mejor dicho, porque ya he estado desde hace ratos, sentí como que una lucha en mí tuvo su veredicto final y pude entender que tenemos muchos dispositivos en nuestra cultura que buscan darnos todas las herramientas que creen que son las que nos van a servir en la vida. Y yo puedo reconocer el auténtico deseo de bienestar ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, el colegio, a veces las iglesias, a veces estas formas de criar a los niños, de formarlos, ¿verdad? De enseñarles, de educarlos, sabemos que en esencia vienen desde un deseo de bienestar. Hacemos todo esto por los niños porque queremos que les vaya bien, queremos que estén equipados, queremos que estén preparados, queremos que tengan todas las herramientas que sabemos, entre comillas, o que por lo menos nos han prometido que van a ser aquellas herramientas que nos ayuden a desarrollarnos a nosotros, a ser felices en la vida. Para ser felices tenés que tener un buen trabajo, tenés que tener un buen sueldo, tenés que tener pareja, tenés que tener tu pareja exitosa, estable, ¿verdad?
estable y no la cambies muy seguido, por favor, ¿verdad? Y con el que empezaste, con ese termina. Es decir, nos vamos haciendo toda una estructura que de repente cuando empezamos cruzando la vida, sentimos un poquito como a la puchis, como que si el zapato nos empezara a quedar apretado, ¿verdad? Pero si todo está bien, si me compré la talla que era y si es el estilo que está de moda, ¿por qué no me siento tan cómoda en estos zapatos? ¿Por qué ahí llega un momento en el que me pareciera que cada paso me cuesta más y más darlo? Y es un poco porque esta parte de la estructura que hemos construido, que pareciera perfecta, que ha sido diseñada perfecta, ha sido analizada y todo para que cumpla su propósito, hay un propósito importantísimo que lo deja afuera. Y es como bien decía Carolina en la introducción que dio, es que empezamos a aprender quién deberíamos ser y cómo deberíamos hacer las cosas, y esa búsqueda, ese empuje por lograrlo, cada vez nos hace desconectarnos más de quién ya somos y de quién venimos siendo en la totalidad, en la completud. No nos falta absolutamente nada desde el momento que nacemos. Sí, pero en esta domesticación, diría don Miguel Ruiz, hicimos como una verdad temporal, porque me gusta más esa palabra temporal, ajá, que somos todo lo que la falsedad o el ego dicen que somos todo aquello que las expectativas que los demás tienen de nosotros, las expectativas propias, que vamos a ser perfectos y completos, sí, solo sí, tal o cual cosa. Sí. Cuando nacimos perfectos y completos, y por eso es que para un niño es tan fácil ser el mismo, ser tan auténtico, tener esa capacidad de asombro, tener esa facilidad de perdonar o de no guardar resentimiento, de ser amistades sin fijarse en niveles socioeconómicos. O sea, toda esa grandeza que tiene el ser humano y sus primeros 2, 3 añitos los vive, pero con una expansión tremenda. Llegar a creernos todo lo que no es verdad, pero cuando creemos que es verdad, hacemos de eso nuestro guía o nuestro norte, y entonces venimos nada más como robotitos, como automatizadamente repitiendo patrones y creencias de otros que, aunque a veces, Julita, uno diga esto no me suena o esto no me siento bien, no soy feliz, algo, en mi caso fue, ay, no, tiene que haber algo más, porque decía yo, si se supone que todo lo exterior que es lo ideal que una persona tenga y entonces va a ser plenamente feliz, yo tenía todo eso, tenía un buen marido, tenía hijos sanos, inteligentes, tenía casa, trabajo, tenía mi propio carro, tenía salud, tenía oportunidad de estudiar, o sea, tenía muchas cosas, y según yo estaba en conexión con Dios. Pero lo lindo, pero eso va a ser otros 100 pesos. Entonces, cuando yo decía, pero si se supone que tengo todo, ¿qué está faltando? Entonces ahí estaba la frase adentro, tiene que haber algo más. Y como de niña, la frase anterior era, cuando me vendían la culpa, el castigo, el pecado, el infierno, la condena, un Dios por el cual yo me tenía que esmerar muchísimo para que Él se compadeciera de mí, me diera una mirada amorosa, y solo si Él consideraba que yo me lo merecía. Entonces, o sea, yo me tenía que hacer 20,000 pedazos para lograr algo que ya por derecho, porque soy hija de Él, yo ya lo tenía. Vino conmigo como paquete, como vino contigo y con toda la humanidad. Entonces, cuando yo era chiquita y estaba con todo, por ejemplo, cuando hice mi primera comunión, porque yo vengo de una familia católica, y las monjas y el cura decían todo esto que acabo de decir del pecado y todo eso, mi vocecita interna me decía, no es cierto. No, sí, no le hagas caso. No hagas caso, no lo creas. ¿Qué cuentero es? Entonces decía, no hagas caso, no lo creas. Entonces, como desde chiquita yo también soy muy cuestionadora, muy curiosa, muy
Yo era de las que levantaba la mano y si a mí no me resonaba yo, entonces me empiezan a clasificar como una persona rebelde, un poco ruidosa, estorbosa, que no es fácil de manejar y manipular. No le tocó el de líder negativo. ¿No? Pues en esa época que de cierta forma incomodaba. Sí. Julita, cuando Sí. yo tenía 2 años, te puedes imaginar, una niña de 2 años, mi mamá iba a misa en la ciudad de Mazatenango y se sentaba hasta en la primera fila, porque a ella no le gustaba distraerse con qué estaba pasando, quién entraba, qué salía, qué hacía quién, entonces se iba hasta la primera fila y ahí íbamos nosotros con mi mamá a misa. Por supuesto. Entonces, dice mi mamá, me contó 1000 veces esa historia, que yo me paraba donde la gente se hinca y con mis manitas así, paso que daba el padre, paso que con la que yo lo seguía, con la mirada. Y un día le dice el padre, doña Minerva, le voy a pedir un favor. O se sienta atrás o no trae a esta niña. Porque ella no me deja dar la misa en paz. Años. Yo no sé, mi alma tal vez de mi padre, el padre percibía toda la inquietud que venía implícita en mí. Sí. Hacer todo es parte de este proceso de cambio de mirada, de relación con Dios y todo, Julita. Entonces digo yo, si a mí me tocó ser lo que en psicología le llaman la oveja negra, pues bendita oportunidad que se me está dando. Totalmente. De ser en mi clan familiar, en mi árbol, aquel que viene a hacer quiebres, que se ofreció como alma a romper cadenas y a sanar. Y una de las cosas que tenemos que entender es que precisamente este cuestionamiento, el cuestionamiento es como el martillito que va rompiendo o que va poniendo a prueba las barandas del puente sobre el que vamos caminando, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando todos estamos montados sobre ese puente y ya vamos a medio camino y está medio telereco el puente porque a veces cuesta un poquito y vemos que hay alguien que está somatando las barandas, es que podemos entender que no es cualquier cosa lo que se siente. Lo que se siente cuando esta estructura que nos costó tanto encima de todo aprender, sustituir todo lo que nosotros traíamos por esta estructura, que alguien nos la venga a poner en riesgo. Se pone en riesgo todo lo que hemos hecho en la vida. Es más, se pone en riesgo nuestra sobrevivencia. Y entonces es una de las cosas que a mí me gusta muchísimo explicar cuando hablamos de las distintas inteligencias, cómo hay una diferencia entre la inteligencia espiritual, que vamos a ver hoy, la inteligencia emocional y la inteligencia, digamos, racional, ¿sí? Cognitiva, la que tiene que ver con todo esto que aprende, la capacidad de aprendizaje. Sí, la capacidad de aprendizaje y la inteligencia que tiene que ver con este lenguaje, ¿cierto? Y yo me fui dando cuenta un poquito que el recorrido que hemos hecho ha sido un poquito al revés. Por lo menos el recorrido, o en todo caso voy a aclarar que mi recorrido tal vez ha sido un poquito al revés. Porque al inicio lo que le decía es que tú tienes que ser inteligente y sacar buenas notas. Y para sacar buenas notas, según yo, era así como, bueno, pues, ¿cómo resolves esto? Y ¿cómo resolves este problema? Te están preguntando esto, te están poniendo este problema de mate, ¿cómo lo resolves? Va, resolvámoslo. Y me encanta, a mí me encanta como descifrar acertijos, es que me encanta. Si hay algo que no sé, me encanta descubrir cómo. Pero después resultaba que no, que la nota no dependía solo de eso. Dependía de que se había hecho el corazoncito, ¿verdad? O la florecita en la carátula del no sé qué y el doble resaltado con el lapicero rojo abajo de la fecha, que dependía de un montón de cosas que no tenían nada que ver con mi capacidad de resolver problemas. Y que poco a poco, de repente habían algunas de esas cosas que me hacían, entre comillas, menos inteligente, porque ya no estaba en el cuadro de honor, ¿cierto? Y empezamos entonces a confundir incluso la inteligencia cognitiva con el seguir la estructura y la normativa que se nos es impuesta. Si tú te levantas más de las veces que está medido para ti para ir al baño, estamos teniendo un problema contigo.
Y eso te puede bajar a ti los puntos en participación, en conducta, en etcétera. Entonces sí se dan cuenta, y una de las cosas que quiero, que yo voy a ser feliz si logramos como poder desenmarañar hoy, es a qué cosas le estamos diciendo nosotros inteligente. Un niño que en el colegio puede ser que no tenga buenas notas, porque no es limpio en sus trabajos, entonces le bajan puntos por eso, o no es ordenado en su escritorio, entonces le bajan puntos por eso, o no se queda callado los 40 minutos de la sesión. Ya me imagino a usted y a mí que nos quieren dejar calladas a la madre, pobres, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vamos a empezar primero por aflojar qué es lo que usualmente podemos pensar como inteligencia. Y vamos a distinguir que la inteligencia como tal, solo la palabra inteligencia, puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser racional, puede ser cualquiera, pero la palabra inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos de abstraer información de distintos puntos, hacer un procesamiento interno y a partir de ese procesamiento generar nosotros una respuesta a nuestro entorno o una respuesta a la situación. Que genera un cambio interno. Que puede generar un cambio interno, que puede generar un cambio externo, ¿sí? Pero se dan cuenta que es como un metabolismo, pensemos que es como una metabolización de la información. Yo tengo la capacidad de identificar información que está fuera de mí, ya sea información acerca de las emociones, por ejemplo, de las personas que están a mi alrededor, y yo puedo observar la cara y decir, hoy se me hace que no está muy de buenas, ¿verdad? Yo tomo esa información, la proceso dentro de mí, y esa información va a determinar qué voy yo a ofrecer como un resultado o como un output, se dice en inglés, ¿cierto? Como qué voy a sacar yo a partir de eso. Entonces yo digo, mejor ahorita no le doy la noticia que le tengo que dar, ¿verdad? O mejor me espero para pedirle el permiso que quiero pedir, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que ese procesamiento de la información genera diferentes formas de hacer o de no hacer con algo. Pero esa parte que acabas de decir de si me callo o hablo está relacionada a la inteligencia emocional. Sí. Porque cuando tienes esa desarrollada es donde tienes esa capacidad de discernir. Si esa está pobre, vas sin filtro, vas con todo, no mides consecuencias, te importa un pepino. Ni lo ves. Si cómo va a reaccionar la otra persona, y entonces es donde se van como entretejiendo las diferentes inteligencias. Por eso, cuando hablamos de inteligencia, de la pura palabra inteligencia es esto, que vamos a ver cómo se aplica en la inteligencia emocional y vamos a ver cómo se aplica en la inteligencia cognitiva y cómo se aplica en la inteligencia espiritual. Pero en general es cómo tenemos nosotros esta metabolización, esa palabra se ve un poco elevada, ¿verdad? Pero digamos como cómo digerimos la información que tenemos en nuestro alcance. Esto es bien importante porque si se dan cuenta, yo no dije la información de afuera. No, porque es que estamos entendiendo que dentro de nosotros hay una cantidad de información enorme. Entonces, ya que aclaramos la parte de inteligencia, sí me parece muy curioso que también podamos ir poniendo un poquito en orden, por lo menos el orden que encontramos aquí, y que diferenciemos lo que la cultura dice a lo que esto nos puede enseñar. Entonces, en un momento nos enfocamos full en la inteligencia cognitiva, en si lees rápido, cuántas palabras por minuto lees, ¿verdad? En tu dictado, cómo te va con la ortografía y las tildes, en la mate, cómo está tu cálculo mental. Eso es, digamos que siempre pensamos que una persona inteligente es capaz de hacer todas esas cosas. Tanto así que pensamos que una persona inteligente no es afectada por estas cosas emocionales, ¿verdad? Como hacemos de menos. Eso es para los sentimentales. Eso es para los sentimentales. A ver, pero vos sos una persona pensante. Sos una, ¿verdad? Esa frase la escuchamos. Sí. Sos una persona pensante. Se descalifica eso. O sea, ¿tenés 2 dedos de frente o no?
¿verdad? Una persona con 2 dedos de frente no se dejaría llevar por estas cosas. No dejaría que cosas tan insignificantes lo afecten. Entonces resulta que hemos puesto en un pedestal a la inteligencia racional y hemos puesto, ojalá, ahorita creo que está muchísimo este enfoque de decir rescatar la importancia de la inteligencia emocional. Sí, pero antes era no le pongas coco a eso. Cosa de mujeres, tonterías. Cosa de mujeres, es que si reaccionas así sos débil o estás loca, eso también es re alegre, ¿verdad? Antes estaba visto como algo desechable la parte emocional, precisamente como una debilidad, como algo que estaba por debajo de los seres humanos, ¿sí? Ahora, con la inteligencia emocional, hoy en día, sabemos no solo el valor que tiene en nuestra calidad de vida, sino que también sabemos el valor que tiene en nuestra cultura, ¿verdad? Cómo manejamos la frustración y cómo entonces, no chulo, no le puedes venir y somatar la bocina de esa forma y querer atravesarle el carro. Puede ser que estés frustrado, pero como te cuento que te toca practicar el músculo de saber a ti hacer con tu frustración y no andársela somatando a los demás. Claro, gestionar tus emociones. Sí, así es. Manejar tu reaccionabilidad de enojo. Esa es tu responsabilidad, ¿cierto? Y la otra es cómo nosotros, qué valor empieza a tener también para el trabajo, para las empresas, para todo, que una persona o que sus empleados tengan un alto nivel de inteligencia emocional. Porque entonces hay mucho mejor manejo de estrés, hay muchísimo menos conflicto entre pares, hay muchísimos menos accidentes también, ¿sí? Se piden menos permisos, hay más productividad, es más, hasta hay más creatividad, innovación y hay muchísimas cosas, muchísimas puertas que se abren. Entonces, para todo esto hemos hablado de la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional, pero creemos que la inteligencia espiritual ni se pasa, ni se pregunta, ni se sabe, ni se nada. Y hay un reto también que es importante, y es pensar que espiritualidad es lo mismo que religión, y no es lo mismo. A mí me gusta, la vez pasada me decían y hablaban acerca de la religión, y me preguntaban mi opinión. Yo le digo, miren, para mí la religión y para mí la iglesia, hagan de cuenta que fue como mi colegio. Yo en el colegio fui y me sentaban en un escritorio y me enseñaban a escribir, me enseñaban las letras, me enseñaban esto, me ayudaban a memorizarme las tablas de multiplicar o me ayudaban a memorizarme poemas que después podía declamar, ¿cierto? Y todas esas cosas de una u otra forma ayudaron a que yo tuviera un coeficiente intelectual racional alto o mediano o lo que sea. Pero eso fue un canal, una forma que a mí me ayudó a subir mi coeficiente intelectual. ¿O no? ¿Verdad? O sea, eso no dependía del colegio. Va a depender qué hago yo con el colegio. Porque también tuve mi época en la que yo iba al colegio a rebelarme y a darle y a demostrar que pues sí, yo podía sacar 0 a final de año en una clase y qué, ¿verdad? Tenía que ingeniármelas cómo perder los puntos que me daban por asistencia, ¿verdad? O sea, no, cada quien hace con las cosas que tiene según su responsabilidad. Y para mí, si a mí me preguntan, la iglesia en algún momento fue esta escuela que pudo haberme ayudado o no a mejorar mi inteligencia espiritual. Mi experiencia personal, muy, muy personal mía, es que a mí no me subía la inteligencia espiritual. Yo, en lugar de sentirme más conectada, de sentirme más en paz, de sentirme con más espacios de aceptación, de agradecimiento por mí, cada vez me sentía más culpable, más pecadora, más, ¿verdad? Encima de todo,
con mi papá siempre llegábamos tarde a misa, siempre íbamos, y el domingo empezaba a las 6 de la mañana todo el proceso para sacarnos a misa. Siempre íbamos, pero nunca llegábamos a tiempo, ¿verdad? Entonces, eso fue algo que yo tuve que resolver. Y sí puedo decir que fue algo que habla mucho de mi camino, así que no quiere decir que yo le esté recomendando nada a nadie en cuanto a ese tema. Simple y sencillamente sí me pude dar cuenta cómo desde que yo empecé a trabajar en mi coeficiente de inteligencia espiritual, mi experiencia de la religión ha sido completamente distinta, totalmente distinta. Hubo una época en la que yo incluso decía, y yo voy a ser agnóstica, o sea, no más, se acabó para mí. Ahora simple y sencillamente lo que les digo es, yo me considero católica, no sé, y no creo que la iglesia me considere católica a mí, pero yo sí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la inteligencia espiritual, vamos a entender que no estamos hablando de religión. Vamos a hablar de puntos muy claros, muy simples, que muchas veces puede estar promovido y vehiculizado por las prácticas religiosas, pero puede ser que otras veces no. O sea, yo hoy por hoy no puedo decir que una persona no tenga inteligencia espiritual porque no va a una iglesia. Cuando he conocido personas que tienen prácticas que les dan muchísima inteligencia espiritual y que no se consideran de ninguna religión, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿se dan cuenta cómo como que tenemos en el número 1 la inteligencia racional? Después ahí estamos como tratando de salvar a la inteligencia emocional, y la espiritual, digamos que la dejamos así escondidita, ¿verdad? Cuando nosotros, y hay un libro que les recomiendo mucho, que es de Ramón Gallegos, él dice que las inteligencias hay 3 órdenes, de 3 niveles, y el primer nivel es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la inteligencia de primer nivel. Quiero aclarar que no quiere decir que haya una más importante que la otra. Simple y sencillamente vamos a ver que los seres humanos tenemos acceso a las 3 y que necesitamos las 3, ¿verdad? Entonces la del primer nivel es la inteligencia emocional. ¿Por qué es una inteligencia de primer nivel? Porque este tipo de inteligencia la compartimos con todos los seres vivos. Los animales tienen inteligencia emocional. Las plantas tienen inteligencia emocional, ¿sí? Las plantas también hacen esta digestión de información. Por eso cuando uno le habla, las plantas crecen más bonitas, ¿cierto? Sí, como dicen también, si hay una plaga, se afectarán las primeras plantas, pero en la fila a las últimas ya no les llega, porque aprenden a generar una sustancia que impide que la plaga continúe hasta la última de ellas. Así es. Porque se comunican entre ellas. Y es parte de ese mandato de sobrevivencia, ese instinto que tenemos nosotros también, que tienen los animales, también lo tienen las plantas. Así es. Y qué bueno que mencionó eso, porque eso, cuando hablamos de la inteligencia emocional, una de las cosas que a mí me encanta aclarar, y lo voy a aclarar solo muy breve, es que no hay emociones ni buenas ni malas. Hay emociones agradables y no agradables, eso sí, pero no hay emociones ni buenas ni malas. El problema ahí, Julita, es el apego a las buenas y el rechazo a las que hemos clasificado como malas. Me encanta cuando dicen, en el caso, para decirlo de una manera muy sencilla, muy clara y muy simple, es que es la inteligencia emocional, esa capacidad que llega a desarrollar el ser humano para adaptarse a las circunstancias en las que está viviendo. Ajá. Decía Enrique Corbera en una presentación en Chile, se le acerca un chileno y le dice, mire, su información pues como que está interesante, y no es que no la entendí, pero de alguna forma no la entendí porque usted no habla como chileno. Y yo quiero que usted en sus presentaciones hable como chileno, porque para mí no es fácil comprender todas las formas, los dichos que tienen los españoles de hablar. Entonces dice Enrique Corbera,
Eso, señores, porque ese es el tema que vamos a desarrollar ahora, la inteligencia emocional. Esa es una de las características de las personas con una inteligencia pobre. Uh-huh. Cuando la persona quiere que el mundo y sus componentes se adapten a lo que él quiere y necesita o cree que debería de ser, eso habla de una inteligencia emocional pobre. Entonces, uh-huh, ¿cómo sabemos si tenemos una inteligencia emocional buena, avanzada, sana, desarrollada? Cuando se nos hace falta ese refrán que dice, al país que fueres, haz lo que vieres. Sí. O sea, cuando si hoy a ti te invitan y lo que hay para comer es frijolito, queso y tortillas, tú no vas a estar ni reclamando, ni quejándote, ni criticando, ni juzgando, sino que sencillamente estás feliz en donde sea que te estés encontrando, disfrutando, agradeciendo y bendiciendo ese alimento que te estás llevando a tu boca. Eso es una inteligencia emocional sana. Sí, y vemos que hay varios elementos. Precisamente saber que las respuestas emocionales que yo estoy teniendo son mías. No existe es que cómo me enoja ¿verdad? Que es muy usado. Cómo me pone de triste que fulanita no venga a tiempo, ¿sí? Y tendemos a pensar, o otro dicho que dice, ¿quieres saber cómo soy yo? Bien fácil. Si tú sos buena gente conmigo, yo soy buena gente contigo, ¿verdad? Si tú sos enojado, yo voy a ser enojado. Ahí no hay inteligencia emocional. Ahí lo que estamos haciendo es un rebote de espejos, porque entonces, ¿dónde está mi control personal? ¿Dónde está mi maestría personal de saber y de poder hacer con mis reacciones emocionales? Y una de las cosas que podemos aclarar también es que los procesos emocionales en las personas tienen más que ver con la digestión que hace mi cuerpo, por ejemplo, que con las cosas que pasan por mi cabeza, que por las fantasías o los pensamientos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la inteligencia emocional, por eso es algo que compartimos todos los seres vivos, porque es algo que viene del cuerpo, de la materialización que tenemos en este mundo. Entonces las emociones no están en mi cabeza, no están en mi corazón, no están en mi, no me las imagino, no están y desaparecen así de fácil. Las emociones están en mi cuerpo. Son mis sensores, Julita. Es que están en mi cuerpo, están en mi estómago, por eso a veces me duele el estómago, están en mi hígado, por eso a veces siento el pullón en el hígado, están en mis intestinos, por eso a veces puede ser que... El miedo, ¿cómo lo sientes? El miedo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente en las manos cuando nos suda? Exacto. ¿Cómo se siente ese vacío? Yo les decía la vez pasada, es que de verdad que tuve una experiencia que yo podía decir, eso de verdad que me dolía en el alma, porque le buscaba en el cuerpo y no había nada que me aliviara el dolor, el pinche dolor. Era un dolor que me tomaba por todos lados. Sí, pero ¿por qué? Porque las emociones residen en el cuerpo, están en el cuerpo. Esto funciona un poquito así como, han visto que los niños a veces se van a los restaurantes de comida rápida que tienen para que uno se vaya a servir las gaseosas en el vaso. Uh-huh. Y yo no sé sus nietos, pero a mí mis sobrinos, y yo lo hacía también, me encantaba irme a hacer mi mezcla de un poquito de la naranjada. Un asquerosito terrible, ¿verdad? Un poquito de la naranjada, un poquito de la negra, un poquito de la roja, un poquito de la transparente, un poquito más de la naranja, ¿verdad? Bueno, así funcionan. Esa mezcolanza es con la que vivimos dentro de nuestro cuerpo. Porque no es que hoy digamos, hoy voy a estar triste y entonces mi cuerpo solo va a estar lleno de neurotransmisores de tristeza, sino que es una mezcla entre que voy a estar triste y después se me va a pasar un poquito y me voy a alegrar por algo y vino el chorrito de alegría, pero después de repente iba caminando y me enojé por algo y vino también ese chorrito y vamos caminando con nuestro cuerpo en esa mezcla, de verdad, en ese monstruito de coctelito de emociones. Nosotros como seres vivos tenemos 6,000 activaciones emocionales al día. Y cuando nosotros hablamos de activaciones emocionales,
es porque todas esas activaciones son información. Así como Cabal decía, y me encantó el ejemplo de las plantas, así como estas plantas que fueron sometidas a algo y les tocó enfrentarse a algo del ambiente, las hizo generar unas sustancias. Esas sustancias tienen información que se va a pasar a las siguientes. Por eso cuando yo estoy algo que puede atentar contra mi sobrevivencia, lo que yo siento es miedo. Porque el miedo le manda a decir a mi cuerpo, antes de que la cabeza se dé cuenta, de que toca o huyes, o atacas, o hacete el muerto. ¿Verdad? Pero una de las tres, chulo. ¿Qué pasa cuando el ambiente está abierto? Yo estoy sintiendo súper rico, tengo esta posibilidad de ir y vincularme a las cosas. Lo que experimento es amor. Y lo que siento es oxitocina, esa cosa deliciosa que uno siente cuando le dan un abrazo bien dado. Ay, que de verdad uno dice, me resetean el alma, esos abrazos, ¿sí? Mi cuerpo está teniendo su chorrito delicioso de oxitocina, que le va a contar que no solo se siente en el cuerpo, sino que también se siente cuando uno ve un mensajito que sale, que suena el WhatsApp, y es un mensajito de una persona que uno quiere. Ahí mi cuerpo también tiene su chutazo de oxitocina, ¿sí? Por eso es que, que es uno de los estudios que se está haciendo ahorita. Cuando yo subo una foto en Instagram o en Facebook o etcétera, cada vez que yo veo el número de likes o el corazoncito del Instagram, me da mi chutazo de oxitocina también. Entonces, porque te sabe aprobación, porque te sabe a pertenencia, te sabe amor. Me sabe a aprobación y me sabe a pertenencia. Entonces se dan cuenta que la información de la oxitocina es, aquí hay un vínculo, con este sí puedo hablar. Lo que pasa, y lo vamos a entender, es que hay muchas de esas vinculaciones que están siendo artificiales, ¿sí? Que no es lo mismo cuando yo tengo una conexión de ser a ser con alguien que cuando yo tengo únicamente una conexión hormonal con alguien, ¿sí? Es solo mi chutacito de oxitocina, porque qué bueno que me escribiste, pero ya me escribiste, chao, chao, ahí te veo el otro mes, ¿verdad? Hay cuestiones que se vuelven artificiales. Pero bueno, esto es cuando estamos diciendo que la inteligencia emocional es la inteligencia más básica de todos. La compartimos todos los seres vivos. El pato de Eckhart Tolle tiene inteligencia emocional. Que se sacude las plumas y sigue su camino. Que es el que va, se topa con el otro pato en el estanque, se pelean, y cuando está la pelea, se sacude y sigue su camino. Y chao. Y cada quien siguió con su vida, ¿sí? Supo que en algún momento era necesario marcar este límite, era necesario marcar su territorio, cumplió su objetivo, la pelea, la emoción cumplió su objetivo, que es marcar el territorio, y ya se fue. Ya no hay resentimientos, no hay, espérate, esta es la tercera vez que venís, entonces a la próxima me voy a buscar unos patos amigos y te vamos a ir a buscar, ¿verdad? No. Eso no tiene nada que ver con las emociones. La parte entonces que tiene que ver con la inteligencia racional es una inteligencia de segundo nivel. Y cuando hablamos de segundo nivel es porque la tenemos siempre compartida con otros animales. ¿Por qué? Porque este tipo de inteligencia se basa en la inteligencia que puede aprender, que va a utilizar información, que la va a procesar y que la va a poder contrastar con una memoria que tiene. Y la va a poder conjugar con eso y va a poder crear nuevas o mejoradas estrategias para resolver problemas. Entonces, por ejemplo, yo tengo, ahora en la casa tenemos un cuyo que se llama vaquita, ¿cierto? Entonces ahora resulta que la vaquita sabe exactamente bien que cuando yo toco cierta parte de la jaula es que la voy a dejar salir. Y entonces se pone a correr como que si fuera loquita dentro de su jaula. Cuando yo toco otra parte, ahí ya se queda tranquila y quieta porque sabe que solo, ¿sí? Entonces, ese tipo de experiencias
ella no las traía de nacimiento. Son estímulos que le programaste tú. Son estímulos que ha ido adquiriendo y que ha podido ir como agregándole a su base de datos que le permiten entender y recibir también otros estímulos de información. Por ejemplo, el aprendizaje vicario. Los seres humanos aprendemos viendo, ¿sí? Por eso es que, ¿quién creen que es el que más aprende viendo? Los niños. Los niños. Los niños, imitan, señores. O sea, olvídense del sermón que le van a dar. Les imitan lo que haces. La inteligencia racional de los niños está desde antes de que puedan hablar. ¿Por qué creen que saben hacer muecas? ¿Por qué creen que saben tirar besitos y hacer naricitas? Porque nosotros se las hacemos y porque nos ven haciéndola, ¿sí? ¿Por qué creen que saben muy bien cuando nos parqueamos enfrente del pediatra? ¿Verdad? Lo saben exactamente, perfectamente. Uh-huh. ¿Sí? No hay que empiezan decirles a llorar, nada. se ponen inquietos. Se ponen inquietos. Es más, este tipo de aprendizaje es tan inconsciente, que a veces nos decimos, es que no tengo ni idea cómo es que sabe que vamos al pediatra si no he dicho nada. Y ya se puso a llorar como que ya supiera. Sí, porque a través del aprendizaje vicario, este niño ha identificado cosas muy sutilitas que las mamás hacen solo cuando van a ir al pediatra más tarde y no las hacen otro día. Y este aprendizaje, este manejo de información consciente e inconsciente siempre está presente. Entonces, la inteligencia racional es la del segundo nivel, que es compartida con algunos animales y que nos ayuda a analizar, a identificar, a lo que sea para poder encontrar estrategias más efectivas. Por eso dicen, es que vos no aprendes, va. O sea, en serio te cuesta, porque no aprendes, no puede ser que quinta vez con la misma piedra. Esperamos. Eso le pasa a los humanos, que no les pasa a los animales. ¿Pero por qué? Porque los humanos tenemos toda una vocecita interna divina que dice, no hombre, esta vez no, ahí vas a ver. No, es que no. De verdad me quiere. Debería, es que espérate, ya se va a dar cuenta que si sos re buena persona y va a dejar de hacer eso. No, ¿por qué? ¿Por qué debería de hacerlo? ¿Cierto? Entonces, porque nosotros tenemos todas estas historias súper elaboradas y súper novelescas, nosotros hemos aprendido también que entonces, si es el protagonista de nuestro cuento, entre comillas, eventualmente se va a dar cuenta y va a regresar. No, señores, no. ¿Qué pasaría? Y una de las cosas que hacemos muchísimo en los talleres con Andrea es que ¿cómo limpiamos nuestra capacidad de inteligencia racional de todas las historias que nos metemos? Es que nosotros creemos, y este es otro mito, que las personas que tienen un alto coeficiente intelectual son las personas más objetivas. No, les voy a contar que la objetividad no depende absolutamente nada del nivel de inteligencia, porque nosotros podemos tener un alto nivel de inteligencia, un alto coeficiente de inteligencia racional, pero si nosotros estamos apegados a todas estas historias, a todos estos deberías, a todas estas cosas que curiosamente están sustentados por las experiencias emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que creció en un hogar donde donde el estado emocional de la familia era la tristeza, inevitablemente sus conductas y sus patrones van a alimentar las dosis de tristeza que se da. De la misma forma, una persona que crece en un estado donde después del cucharón de sopa va el cucharón de culpa, va a repetir esos patrones. ¿Por qué? Porque el cuerpo también necesita mantener un nivel estable. Esto es, piensen ustedes que es como cuando uno se quita el azúcar. Si uno se quita el azúcar de romplón,
a la madre, a mí me da... Duele la cabeza, a mí me da mal gripe, humor. me da de todo, me tira a la cama. Pues lo mismo, y eso es un síndrome de abstinencia al azúcar. Lo mismo pasa cuando hemos tenido y nuestro cuerpo se ha ido acostumbrando a un estado emocional de enojo, por ejemplo. Tóxico. Sentimos rarísimo no estar enojados. Y esto yo no lo digo, y esto sí lo dejo aquí bien aclarado, yo no lo digo para que me digan, es que como yo crecí así, por eso es que entonces yo siempre necesito mi dosecita de enojo. No, señores. Lo que les estoy diciendo es que después de ese síndrome de abstinencia, después de esos días que se va a sentir súper incómodo cambiando su estado emocional, su cuerpo va a lograr tener ese reseteo, va a poder vivir el estado emocional que usted elija. Sí, dice Cartole, que cuando te desintoxicas viene eso que tú acabas de decir, pero mientras no te haces consciente, resulta que lo que necesitas son esos shots, como tú dices, de adrenalina o de cualquiera que sea el neurotransmisor que segregues, que conecta con tu cuerpo del dolor, que te da como una droga, es una igual droga. Un alivio. Sí. Entonces, lo triste es que no estamos conscientes ni sabemos de eso porque no nos lo enseñaron. Yo creo que esas son las cosas que nos deberían de enseñar desde chiquitos, desde el kinder. Sí, así donde es. Cómo son las emociones a través del juego, las caritas, cómo se siente tu cuerpo, cómo, o sea, enseñarnos a la autoindagación y la autogestión. Así es. Julita, desde que somos chiquitos, porque si no, vamos cargando un cuerpo del dolor altamente tóxico y sí o sí necesitamos de circunstancias o personas que nos den esas dosis de toxicidad y nos vamos para a sentirnos rodear. calmados. O sea, y lo que pasa es que cuando nosotros decimos hacernos conscientes de eso, ¿cómo se ve una persona que es consciente de eso? ¿Cómo se ve una persona que es consciente de eso? Y Samson lo dice, ¿cierto? La única diferencia entre una persona exitosa y no exitosa es que una se da cuenta de las elecciones que está tomando, mientras que el otro sigue haciendo las elecciones desde una inconsciencia. Entonces, la verdad es que constantemente nosotros estamos haciendo las elecciones que nos repiten estas lecciones o estas formas en las que hemos sido criados. La diferencia es qué tanta cuenta me doy yo de las cosas que estoy repitiendo. ¿Qué tanta cuenta me doy yo de cómo empiezan mis relaciones? ¿Qué cosas empiezan a repetirse entre la relación pasada y esta? Y usualmente, ¿qué es lo que empieza a pasar al final de la relación? ¿Sí? O la vez pasada hablábamos de esto. Sí es importante saber, hablando de los nuevos inicios y qué alegre y qué buena onda y qué rico, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, identifica qué es lo que hace que tú tengas un inicio chilero y rico y motivante y que te anime. Pero más que eso, presta atención cómo te vives los cierres de ciclo, los finales que dan lugar a un nuevo inicio. Porque si tu final no ha cambiado, por más que tú hagas un nuevo inicio, vas a repetir el final otra vez. Está contaminado con lo otro. Vas a encontrar la forma en que esa historia termine y caiga en lo mismo. Entonces, ese autoconocimiento, ese entendimiento, es esta frase que dicen, distinto príncipe, mismo cuento. ¿Sí? Entonces, esto sí depende de la inteligencia emocional y sí depende de la inteligencia intelectual, pero les voy a contar que esto no se logra hacer si no hay inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque uno de los primeros elementos de una persona con inteligencia espiritual es que tiene esta capacidad de autoobservación. Tiene esta capacidad como de salirse de sí mismo para ser testigo de lo que hace, de cómo vive su vida. Pero ojo, tampoco puede haber inteligencia espiritual si no hay compasión.
Porque cuando vamos a hablar de la compasión, y también vamos a ahorita como a limpiar esa palabra, no es la compasión que coloquialmente conocemos, que pobretea a la gente. Eso es lástima. No es una compasión lastimera, no. La compasión, a mí me encanta esta frase, dice que no hay amor sin compasión y no hay compasión sin amor. En los dos son lo mismo, porque es en la práctica de estar frente al otro, ajeno a juicios, que podemos tener ese encuentro de seres. A mí me encanta, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces cuando nosotros tenemos esta práctica de autoobservarnos, pero nos observamos desde el juicio? Es que solo estamos alimentando el cuerpo del dolor. Nosotros mismos con nosotros mismos. ¿Sí? El mí mismo con el mí mismo se vuelve un desgraciado. Claro, porque solo estamos viendo lo nuestro, lo interno, no resuelto, lo que está en sombra, todo lo que no te has podido, no has sido capaz de ver, de reconocer y de hacerte cargo de eso. Sí, pero digamos que cuando nosotros nos distanciamos, y por ejemplo Neville habla de esto y me encanta, él dice, tan solo observa y regresa y no cambies nada. No cambies nada. No hagas esfuerzo por cambiar. Solo, y también Joe Vitale lo dice en uno de los libros, quédate, y Eckhart Tolle lo dice también, quédate así un ratito y sé testigo, sé de verdad desde la curiosidad. Y a mí una de las cosas que me, digamos, les voy a poner un ejemplo súper aterrizado de esto. A mí me encanta salir a comer afuera, ¿qué les voy a decir? ¿Verdad? Me encanta. Pero por supuesto que ahorita, a inicio de año, uno de mis propósitos era tener como que más, mi presupuesto, ser más consciente del gasto de mi presupuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué me tocó hacer? Me tocó no cambiar nada. Y observarme qué era lo que pasaba en mi vida sin cambiar nada. No, ¿qué les voy a decir? Después de una semana de diario, de apuntaba que me compré aquí una galletita, que después pasé a no sé dónde, y es que, ¿verdad?, tenía sed, ¿sí? Cuando pude ser testigo del impacto que esas cosas chiquititas tienen en mi vida, es que ya no tengo que hacerme cambiarlas. Simple y sencillamente se desvanecen, porque hay un darse cuenta, hay un tomar conciencia que es muchísimo más poderoso que cualquier voluntad, que cualquier fuerza de voluntad, ¿sí? Cuando yo sé que para mí, cuando yo logro de verdad ver y ser testigo del impacto que tiene, por ejemplo, bueno, algo tan sencillo como los teléfonos que ahora que le miden ahora el tiempo en pantalla. ¿No he visto? Y me metí a ver y de verdad lo dije, mi teléfono a mí me da 1500 notificaciones al día. No, perdón. 1500 no eran no sé cuántos, pero eran 299 notificaciones de WhatsApp al día. Pero con razón, ¿a qué? ¿Verdad? Los en ojitos. Yo le tengo apagado a las notificaciones. Pues según yo, también, porque yo le tengo apagado todas las notificaciones de grupos. O sea que esas son solo notificaciones de mensajes directos. Y ni le cuento que a veces cuando volteo a ver el grupo tiene 50 notificaciones más, ¿sí? A ver, pero solo hay un momento que se dice, es un reality check, es un topón con la realidad, que no se necesita como mayor análisis y mayor cosa para decir, uy, ya sé de dónde viene esto y esto ya no lo quiero, y resulta que el costo y beneficio pues me es muchísimo más fácil solo ya no tener esto, ¿verdad? Y se hizo el cambio. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo esta práctica, que es la práctica de una práctica de la inteligencia espiritual, es este poder salirnos y ser testigos de lo que estamos haciendo sin juicio. Observador.
tan solo un observador. Nosotros a veces hablamos también, por ejemplo, de la mirada del antropólogo. Es este cuatito académico que se va a ver una tribu del Amazonas tiradísimo o con onda y está observando, pero está observando maravillado qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus rituales, cuáles son sus rutinas, cómo funciona. Y porque estamos ajenos de juicio, podemos maravillarnos, podemos vernos con curiosidad, en lugar de estar juzgando y decir, uy, ¿cómo así que aquí andan las mujeres medio desnudas? Pero ¿cómo así? Pero este no es el hijo de esta porque lo está cuidando la otra y no que, ¿sí? Si nosotros no tenemos la compasión, nuestro ego y todo nuestro diálogo interno no nos permite observar y no nos permite escuchar. Entonces, una de las cosas más importantes va a ser que nosotros, número uno, podamos empezar a reconocer cuál es esa voz interna. Nuestros juicios, ¿cómo están? A escuchar nuestros juicios, a identificar nuestros juicios y empezar a autodistanciarnos de ellos. Empezar a, ¿saben cómo es esto? Como empezar a ponerle cara y hacer personaje esta voz interna. Y decir, uy, aquí anda este chatío que es el... Hasta apodo le podemos poner. Hasta apodo le podemos poner, este es el gruñoncito. A ver, pues, ajá. Sí, es que mira, esta que vino tarde, es que ya le dijiste 50 veces, ya va para el 51 y no se callan además. Pero pónganle el personaje, porque se van a dar cuenta que nosotros no somos nuestros pensamientos. Hay un proceso que es automatizado de pensamientos que no somos nosotros, y esta conciencia, darnos cuenta de esto, que yo no soy lo que pienso, mucho menos voy a hacer lo que hago, ¿sí? O lo que dejo de hacer. Yo soy mucho más allá que eso. Y porque soy mucho más allá que eso, en el momento en el que yo decido, me puedo transformar. Sí, y es que eso bonito de la observación y la autoindagación, Julita, lo que te da chance es no solo a ver qué es ese pensamiento que estás teniendo tan ruidoso, o sea, qué juicio, qué clasificación, y que no tiene que ver con lo que está afuera, tiene que ver con tus creencias, sí, tiene que ver con tus ideas, con cómo supones que deberían de ser las cosas. Entonces, cuando ves ese vínculo que hay, que el ruido de tu mente está basado en lo que estás interpretando de lo que está pasando, y eso obviamente como resultado da te estás sintiendo de esta forma, sí, y que eres tú el que está reaccionando, sí, no respondiendo, como dice Alejandra Llamas, sí, entonces empiezas a reconocer que el autor, el drama queen, el drama king, eres tú. Así es. Por cómo lo estás viviendo adentro. Sí. Entonces, cuando uno dice, Jesús, José, con razón. Entonces, sí, que en coaching a eso le llaman distinciones, que no es otra cosa, sino darte cuenta de cosas que antes ni siquiera percibías. Sí. Y cuando todo eso está a tu favor ya como una información, como un chivo interno de, sí, ok, cada vez que la gente, cuando a mí me puso la coach, Liliana Torella, me dijo, has trabajado un montón de cosas, Caro, pero no has trabajado algo todavía. Y yo así como que, ¿qué cosa? El enojo. Me dijo en las siguientes 2 semanas, porque ya vive en Nueva York, cuando regrese, en las siguientes 2 semanas, quiero que te dediques a observar qué te conecta. ¿Tú puedes ver venir el enojo? Por supuesto. Y claro que lo sé, y creo ya tener más o menos idea de qué cosas me disparan, ajá, ¿verdad? Que me triggersea. Entonces, chécalo, y si es posible, ve cómo se siente eso, en qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo, sí, y entonces hablamos a mi regreso. Fue tan honesto mi ejercicio que hasta lo pude conectar con otras cosas que son creencias. Totalmente. Y bien limitantes, entonces... Decía, Dios santísimo, si somos un caldo de cultivo del problema, cuando queremos ver la vida como un problema,
tenemos todo para hacerlo. Nosotros pusimos el agüita a calentar y le echamos todo el aderezo y somos nosotros esa bomba de tiempo. Sí. Pero lo bonito es decir, híjole, porque la ves venir. Entonces, sí, a ratos, como dice Marisa Gallardo, te vas como foca en tobogán porque te el hábito, sí, de que estar reactivando. Y lo que pasa es que hay una inercia al drama, hay una inercia a la reaccionabilidad, queja, hay una inercia al cinismo incluso, ¿sí? Hay una inercia. A la resistencia. Hay una inercia al defenderse, ya cuando sentimos ya se salió esa reacción. ¿Por qué? Porque estos son los efectos de como de alimentar de tanta forma el piloto automático en el que nos movemos, ¿sí? Esto, por ejemplo, no sé si les ha pasado que, ¿con qué quiero ver? A veces cuando uno está chateando y está mandando un mensajito y uno empieza a escribir un par de letras y el teléfono ya le empezó a proponer palabras para poner, ¿verdad? Incluso o las corrige el ingrato sin que uno lee. Sí, hay algunas cosas que no han sido mi intención, ha sido el autocorrector, ¿oyeron? Pero empieza a proponer palabras, incluso empieza a proponer palabras que son modismos de uno, ¿sí? A mí, por ejemplo, me propone chitos, y esa es una palabra mía, esa no es palabra coloquial. ¿Cómo sabe el teléfono? Porque la usas mucho. Porque la uso. Entonces, mi práctica, mi día a día alimenta el automático del teléfono. Pues exactamente pasa lo mismo con el automático de mi mente y el automático de mi cuerpo. Uh-huh. Si yo a mi día le doy su dosis de corridita todas las mañanas y de repente yo no corro un par de días, al tercero está, bueno, chula, ¿y dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde están mis endorfinas? Por favor, ¿verdad? Uh-huh. Si yo a mi cuerpo y a mi mente su práctica diaria es irme con la vecina a juntarme en la tienda a ver a quién vamos a pelar el día de hoy, ya me hace falta. Como dicen, es que no me gusta, pero me entretiene, ¿sí? Ahora, esto viene a entender otro punto muy importante. Porque, ¿qué pasa? Yo no sé si le ha pasado, yo aprendí a manejar en carro mecánico, porque mi papá, Dios guarde, no me dejaba tocar carro si yo no aprendía a manejar con carro mecánico. Entonces, aprendí. Y después, obviamente, mi carrito me lo compré automático. La comodidad, encima de todo, vivía en carretera y eso del clutch en la subida de carretera con tráfico no es de Dios. Entonces, después resulta que mi carro se arruinó, agarré otro carro y era mecánico. No me costó tanto, pero bien que me costó. Se sentía súper raro, que si el clutch, que si la palanca, que si esto, ¿sí? O sea, hay algo en nosotros que nos va a hacer resistencia cuando queremos apagar el automático. Cuando nosotros queremos ponerle un freno a ese automático que nos lleva a la inercia, nos va a costar. Hay un trabajo que pareciera que hay que hacerlo extra, ¿sí? Y es mucho más fuerte aún cuando ese automático es nuestro carro, es nuestra casa, es nuestra guía, es nuestro carro con chofer que nos lleva y nos trae por los días y los meses y los años en una rutina que ya nos sabe decir qué va a pasar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el obstáculo número 1 para apagar ese automático es que entonces ya no sabemos ni para dónde agarrar. Nos quedamos en el aire. Creemos que entonces, ¿cómo así? ¿Y ahora cómo me va a mover? Y deje cómo me va a mover, ¿a dónde? Pero ¿y qué pasa con toda mi lista de chequeos, que eran las cosas que yo tenía que venir a hacer en esta vida? Dígame que eso no vale, ¿y entonces qué? ¿Qué tengo que venir? Ay, me voy a quedar aquí sentado de viva la flower, ¿verdad? ¿Qué juicios tenemos nosotros para mantenernos en el automático? Y lo que pasa muchas veces es que cuando apagamos ese automático, nos toca enfrentarnos a ese juez interno. Y esa es una práctica
que requiere de mucha determinación y de mucha valentía. Pero hoy les quiero decir... Aceptación. Sí, así es. Y de verdad que sí les quiero decir que es una barrera que se pasa, es un velo que se levanta, es una montaña que se supera. Sí, nos sentimos súper extraños, nos sentimos súper raros, sentimos que vamos a ser juzgados por todos lados, ni modo si nosotros somos los primeros que nos estamos juzgando. Pero ¿saben qué? Después de eso se logra pasar ese portal y se logra accesar a un mundo en el que ¿qué voy a hacer ahorita si no tengo que ir a desvivirme por mis hijos? ¿Sabe qué puede hacer? Se puede ir a sentar al parque, encuentre una florecita y vea las abejas divinas que llegan y se acercan a tomar ahí, a recolectar el polen. Y maravíllese con el regalo y el milagro que es la vida. Y agradezca por lo que tiene. Y le apuesto que cuando sus hijos lleguen del colegio, va a ser más regalo para ellos tener a la mamá que ha podido conectar con el amor, con el agradecimiento, con el maravillarse de la vida, que con la mamá que está estresadísima porque tuvo que correr por 1000 cosas y que no le dio tiempo de no sé qué, y a la gran diabla, estos son unos malagradecidos porque llegan a la casa y solo dejaron el bolsón tirado, ¿verdad? Uh-huh. Creemos que no tiene valor, pero cuando logramos hacer ese pase nos damos cuenta que todo es valioso. Que Julita, es el valor. Todo lo que nos pasa es valiosísimo. Es el valor que venimos a explorar en esta vida. Sí, a mí personalmente me ha ayudado cuando llegué al punto de lo que hacía, que donde yo me criticaba o me juzgaba o no aceptaba o peleaba, es que todo iba acorde al nivel de conciencia que iba desarrollando. Conforme mi conciencia va evolucionando, voy aceptando más. Sí. Porque aprendimos en ese querer pertenecer, querer ser amados, querer tener, Julita, aprendimos a hacer muchas cosas que están desconectadas del amor. Totalmente. Y entonces están más bien conectadas al miedo, a la carencia, al hace falta, a las más, redobla esfuerzo. Sí. Y ese es un hoyo negro que no tiene fin, no se va a llenar con nada, pero es porque no es real, porque no es esa la esencia. Entonces, el ir viendo que lo que hice, como sea que lo haya hecho, estaba relacionado a mi nivel de conciencia. Totalmente. Entonces, hoy puedo pensar diferente, entonces hoy actúo en esas o en otras cosas de manera diferente. Yo les voy a poner cuál es un excelente test de nivel de conciencia. ¿Nos lo pones al regresar? Porque vamos a hacer una pausa. Perfecto. Hay contenido, ¿verdad, Judith? Hay contenido que Julita comparte hoy con nosotros. Si mandan la palabra contenido al 5511-9890, Judith se los manda de vuelta, o descargar en Facebook, Carolina, la mujer de hoy, el material, que ahí está en forma de link. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Julita Alonso. La inteligencia espiritual es el tema de hoy. A esos mismos contactos, sus preguntas, comentarios, más que bienvenidos. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Seguimos con más de Carolina, la mujer de hoy, solo por Globo 98.9. Y ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Julita Alonso. El tema de hoy es la inteligencia espiritual. Y al irnos a corte, Julita nos dijo, ahí les va un test. A ver, es un test súper fácil. Ok. Obsérvense cómo les va cuando van en el tráfico. ¿Cómo se lo viven? ¿Pelean con todos? ¿Alegan? ¿En quién se convierten cuando están en el tráfico? ¿Sí? Y yo creo que a todos nos ha pasado y observen cuál es su diálogo, ¿cierto? Si es un diálogo de resistencia, si es un diálogo de
de rechazo, si es un diálogo de culpabilidad. ¿Qué pasa con ustedes? O puede ser que sea un espacio que se lo disfrutan, es un espacio para ustedes, es un espacio en el que saben que van a llegar cuando lleguen, porque eso es lo único cierto. No van a llegar en 5 minutos como mandaron a avisar por mensajito. No van a llegar en 5 minutos, van a llegar cuando lleguen. Y una de las cosas que a mí me gusta muchísimo y que me gustaría entonces como irles dejando para poder dejarles cosas bien prácticas en este tema que puede volverse súper extenso y que poco a poco, y que si tenemos la oportunidad me encantaría como ir hilando algunos de los elementos de la inteligencia espiritual, pero una forma bien práctica es cuando nosotros como personas desarrollamos el liderazgo interior, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a tomar esta conciencia de observarnos y de observarnos sin juicio, tenemos el regalo inmediato de elegir con plena conciencia y derecho qué quiero continuar haciendo y qué ya no quiero hacer. Y ojo, esto es sin juicio, y esa va a ser una elección mía y va a ser mi poder personal haciéndose evidente en este mundo. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo decir, como lo decíamos ahorita, elijo comerme este dulce delicioso, aunque de repente ya antes hubiera estado, no, pero es que entonces, y revisa cuántas calorías tiene, y como así que un dulce, pero y no dijiste que, y ahí estaría ¿qué sería? Tu juez. Mi calía chiquitita. Tu arquetipo de juez dándote, ¿verdad? Duro. Va, dale duro, con ganas. Entonces, cuando yo soy el líder de mí, esto es importante, yo tengo una visión clara, ¿sí? Tengo un norte, sé hacia dónde voy. Y en base a esa visión, yo voy a empezar a determinar qué elijo quedarme, qué elijo alimentar en mí y qué elijo ya no. Es que cuando sabes el qué, encuentras el cómo. Por supuesto. A ver, el para qué. Y cuando sabes el para qué, ya no importa el cómo. Uno sabe que se va a dar, que es así, ¿verdad? Que va a venir lo que va a venir y sabemos que de entradita va a ser algo bueno para nosotros. El segundo tip es cuando nosotros asumimos la intención positiva. Si nosotros tenemos la elección, y ahorita vamos a hacer uso de esa elección, yo puedo elegir pensar que las cosas difíciles o desagradables que me pasan o que pasan en mi vida, pasan porque de plano ha de ser como un castigo para mí, o ha de ser porque tengo mala suerte, ¿verdad? Yo puedo elegir creer eso y puedo elegir confirmarme eso. También con la misma facilidad yo puedo elegir darle una intención positiva a las situaciones que pasan en mi vida, que a veces son desagradables o que a veces son difíciles. Y yo puedo decirme y creerme que esas cosas pasan porque son un regalo para mí, porque vienen a ayudarme a desarrollar algo en mí que yo todavía no sabía que lo tenía. Vienen a liberarme del miedo de toparme con eso. Byron Katie lo dicen, todo lo que viene para liberarte. A veces es a tu servicio, es para ti, es un regalo de la vida para ti. Asumir la intención positiva. Y hace algún tiempo en un Creative Mornings estaba Marco Santil, que es un emprendedor guatemalteco con una historia impresionante. Él se fue mojado a los Estados y él de verdad que vivió muy mal en los Estados, y ahora es un emprendedor de mucho peso y que ha ayudado a muchísimas cosas. Y entonces alguien le decía, un emprendedor y alguien inteligente como vos, ¿verdad? Está en tecnología y tal, ¿cómo maneja las cosas difíciles? Y me encantó porque dice,
cuando pasa algo de verdad difícil para mí o algo no sale bien, o primero lloro, porque a veces digo, a la madre, ¿a qué hora pasa esto? Y segundo digo, si estas son todas las cosas negativas que ha pasado a mí, ¿cuáles son las lecciones que esto va a dejar en mí? ¿Qué regalo trae esto para mí? ¿Qué es lo positivo que trae para mí? Es que ahí se abre el aprendizaje en inmediato. Y ahí nos abrimos al aprendizaje, así es. El tercer tip es estar aquí y ahora. Cuando nosotros logramos bajarle el volumen a todo este elenco de personajes que tenemos metidos en la cabeza y sabemos que estoy ahorita yo aquí en cabina, no estoy en mi casa así ordenando el closet, que no sé cuándo va a pasar eso, ¿verdad? Yo no lo sé. Ni estoy. La magia te va a llevar a que sea. Yo sé que una noche de desvelo va a ser así que me agarro y es tú. Sí. ¿Verdad? Pero es tú. Pero ya viste esta señora que plantea que el La día condo. que lo hagas, sí, De entrada que te por- pongas como que vas para la oficina, vacíes todo tu closet y con honestidad, cariño y desprendimiento Así vayas devolviendo al closet cada prenda que sí vas a Así usar, que sí te vas a quedar. Y Va. lo que no, agradecerle, empacarlo y donarlo, regalarlo, venderlo. Así es. Y yo creo que Así lo vas a hacer. esa, por supuesto que lo más chistoso es que tengo un par de semanas que quiero hacerlo. Por eso es que dije no lo he hecho, porque lo he querido hacer. Por ahí lo vas a Y una de las cosas es porque hagan ese ejercicio, vayan a ver el closet y vayan a ver cuánto pasado están acumulando ahí. Para cuando adelgace, Es que cuando... como me Esto es gustaba, para pero cuando engordo. hace 2 años que no me queda, ya que no me sube, o está por el contrario, cuánto futuro estoy acumulando ahí. No, ya me va subiendo por las rodillas, ¿verdad? Dentro, yo creo que unos 6 meses o un año tal vez ya me puede subir bien. No, es aquí y ahora. ¿Qué puedo yo hacer con lo que tengo aquí? Va a venir también una experta en esto de Zero Waste, que es este estilo de vida en el que desde lo que uno compra ya tiene esta conciencia de decir, quiero hacer las cosas que vayan a contaminar lo menos posible. No se trata de reciclar, no se trata de reusar, se trata de entradita. El minimalismo. ¿Cómo voy a poder yo de dejar menos cosas que contaminen? Y entonces ella decía, y enseñaba la foto de su closet que cabe en una maleta. Dice, y no se confundan, señores. Yo con esto puedo hacer de 35 a 40 combinaciones. Solo de ropa, que si yo a eso le agrego qué me hago en el pelo y cómo me maquillo, ya se volvió infinito. Y dice, una de las ventajas enormes que eso me da es que nosotros tenemos nuestra casa en Francia, porque son franceses. Todos mis hijos pueden meter su closet entero en una maleta, salimos de nuestra casa y puede llegar cualquiera a alquilarnos la casa como un Airbnb, y nosotros podemos viajar por donde querramos con todo nuestro closet encima, con vacaciones pagadas por las personas que están viviendo en nuestra casa. Uh-huh. Entonces, encima de todo, se dan cuenta que hay una libertad, una ligereza, una apertura, de verdad, un mundo de posibilidades. Así es, no hay cadenas, no hay amarres, no hay empantanados, no hay nada. Hay una libertad de poder experimentar, de poder disfrutar, de poder conocer, de poder aprender todo lo que queda por aprender. Y eso lo da el estar aquí y ahora. Y empieza con las cosas sencillitas. ¿En dónde está ahorita? Si está sentado en un lugar, pues agradezca que está ahí. Deje de estar pensando que si se hubiera ido, que si el hubiera, no existe. Y el último es, no juzguemos. A ver, lo voy a poner un poquito más y empecemos a darnos cuenta de qué juzgo, cuándo juzgo, y empecemos a darnos cuenta de qué disfraces utilizan nuestros juicios, porque a veces son opiniones. Mira, es que yo opino que deberías de tratar de ser un poquito menos desordenado.
¿verdad? Porque te va a hacer bien. Yo opino que tú deberías de ser un poquito más enfocado, porque esto de estar cambiando como a cada rato, ¿sí? Yo creo que ya deberías empezar a buscar como más estabilidad, porque en el futuro, ¿cierto? A ver, y agradecemos la intención, eso sí, empecemos a practicar, hacernos la pregunta de, ¿este comentario que yo estoy diciendo nace de mi miedo o nace de mi amor? Y es bien difícil este ejercicio, especialmente a como hemos sido criados. Mucho nace del miedo, Julito, si no, no te Sí. causaría malestar. Mucho nace del miedo, pero nos hemos convencido que es una forma de amor. Pero no. Cuando yo digo algo, yo me enfoco para evitar un resultado futuro, aunque sea un resultado negativo. Yo sé que esto puede ser difícil de entender al inicio, pero cuando yo empiezo a hacer algo ahorita para evitar algo que yo en el futuro creo que puede ser negativo, yo lo estoy haciendo desde una energía de miedo, lo estoy haciendo como una forma de evitación, lo estoy haciendo como una forma de rechazo. Si yo mantengo siempre mis cuentas súper claras, porque Dios guarde algún día me llegue a quedar sin dinero, ¿sí? Lo más probable es que una de dos, o sí me pase eso por los haceres de la vida, o número dos, no importa cuánto tenga, jamás voy a estar en paz, ¿sí? Ahora, si lo hago desde el amor, si simple y sencillamente desde el amor yo agradezco lo que tengo, lo comparto, pero no lo derrocho, no lo hago de menos, no lo trato con desprecio, sino que lo comparto, lo valoro, lo agradezco, ¿sí? Entonces se dan cuenta cómo la energía es completamente distinta. Entonces, cuando nosotros estemos diciendo algo, aunque estemos muy acostumbrados en esta inercia de querer darle nuestro mejor consejo y nuestra mejor opinión a todos los que nos rodean, solo detengámonos, hagamos una pausa y observemos ese comentario de dónde nace, de dónde brota. ¿Nace desde mi miedo o nace desde mi amor? Y la verdad es que así, con 4 cosas, es más, ni agarre las 4. Ahorita, agarre una por este mes, ¿verdad? Agarremos febrero. Observe, ubique dónde es. lo siente y cómo se siente. Y agarre febrero para ponerlo a prueba. Y se va a dar cuenta, de verdad, que va a haber un antes y un después enorme. Totalmente. Enorme. O sea, con cosas así de muy, muy sencillitas podemos aumentar nuestro cociente de inteligencia espiritual muy fácil. Sí. Tenemos preguntas, vamos a esa fase, va a ser pausa. Rápido, después de la pausa entramos de lleno a sus dudas y comentarios. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Seguimos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Estamos ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Julita Alonso. Inteligencia espiritual es el tema de hoy y estamos ya en la fase de preguntas y respuestas. Dice, buenas tardes, yo me siento feliz. Yo no me siento feliz. Yo quisiera en las mañanas abrir mis ojos y decir, qué lindo día, o decir, mira qué bonita la vida. Hace unos años atrás tal vez, pero hace muchos años, ahora no me siento feliz. Me siento sin sentido. Gracias por su respuesta. Mil gracias por esa pregunta, porque es de verdad que la agradezco muchísimo. Cuando hablamos que las 3 inteligencias no se pueden separar, ¿sí? Yo no puedo tener una inteligencia espiritual si no tengo inteligencia emocional. Yo no puedo vivir con un alto coeficiente de inteligencia espiritual si vivo en la reaccionabilidad o si
sí, uno de los pilares también es la flexibilidad. Si hay algo de la flexibilidad que a mí no me permite tener esta elección por un punto de vista positivo, hay algo que me está haciendo un obstáculo ahí. Y por eso es que sí, yo creo que tenemos una cantidad de profesionales que en conjunto complementamos tan bien las cosas. Y cuando pasa esto, cuando de verdad hay una dificultad, que se han intentado cosas y no se logra, mi consejo número 1 es busquen a un profesional. Yo soy más que feliz y me he sentido siempre súper orgullosa de formar parte del Centro Prosame, que es un centro de psicólogos que hacen accesible la atención psicológica. Las consultas cuestan 100 quetzales. Estamos en la zona 4, en el edificio centroamericano, y de verdad, o sea, si nosotros queremos accesar a la inteligencia espiritual, necesitamos poder tener ese nivel básico de inteligencia emocional, que es lo que a veces nos baja el cociente de inteligencia emocional cuando tenemos heridas, cuando tenemos traumas, cuando tenemos duelos no resueltos. Hay muchísimas cosas en las que un profesional, un psicólogo, puede entrar y de verdad ayudar a mejorar la vida. Entonces, les recomiendo a esta persona y a todos los que nos escuchan, porque de verdad que nunca sabemos quién puede necesitarlo. Si necesitan, pero no les alcanza el dinero porque a veces cuesta un poquito, la consulta cuesta 100 quetzales y pueden llamar o buscar en Facebook en cualquier momento. Y todo ese proceso de desánimo que pueda ella tener, porque ahorita ve la vida en blanco y negro, en grises. No hay rosados, no hay amarillos, no hay naranjas, no hay fucsias, no hay nada que le inyecte esa alegría a su vida. Es porque obviamente necesita hacer ese proceso que tú le estás diciendo para que aprenda a reconciliarse con su historia, a dejar de creer, Julita, que el problema está afuera y por lo tanto la solución tiene que venir de fuera. No, todo está adentro, el problema y la solución están adentro. A poder aprender a darnos cuenta cuánto es nuestra resistencia, cuánto no aceptamos o cuánto estamos anhelando que otros hagan los cambios. Sí. Entonces, todo eso nos lleva a un desánimo, porque si yo creo que, así como que el problema y la solución están afuera, es obvio que voy a pensar también que la felicidad y el amor están afuera y que de afuera los tengo que recibir. Y no solo eso, sino que se da cuenta cómo cultivamos un vacío interno. Empezamos a apagar y apagar y apagar cada vez las luces de nuestra casa interna y empezamos a quedarnos cada vez en más oscuridad y con más vacío. Y una de las cosas, son cosas tan chiquitas, pero les prometo que se vuelven elecciones muy poderosas. El hecho de llamar, el hecho de escribir, el hecho de pedir ayuda, es un momento de poder inimaginable, porque antes que cualquier cosa está denotando que por lo menos hay una creencia limitante que está cayendo, y es que yo estoy sola. Cuando yo puedo pedir ayuda, cuando yo puedo mandar un mensajito al programa, cuando después de esto entonces vengo y llamo a la clínica o les escribo en Facebook o hago lo que sea, está ahí dando pasos pequeños pero muy poderosos para saber que no estoy sola, que en el mundo hay personas que pueden estar para mí, que hay una opción, y más importante, empiezo a echarle leña al fuego, empiezo a alimentar una creencia que dice: algo en mí me dice que mañana puede ser mejor que hoy. Algo importante que dijiste, Julita, es cuando no se sabe convivir con los espacios de estar uno con uno mismo. Sí. La tan excluida soledad que tiene tanto valor, tiene tanta riqueza al estar uno consigo mismo, es cuando nos sentimos solos, que por cierto, nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Lo que pasa es que no nos tenemos
a nosotros mismos. Sí. Cuando tenemos esa sensación de nadie por mí, nadie Así quiere es. conmigo, debo tener algo malo, no soy suficiente o no valgo. Los demás sí, yo no. ¿Verdad? Entonces, es el ruido de mi mente el que me hace sentirme como me El siento. que me aísla, el que de verdad como que me envuelve en un enjambre, en una bola de enjambre de pensamientos, de cosas que me aísla, que no me permite ver. Hay una frase que a mí me encanta y que es totalmente cierta, y dice: el sol siempre está brillando, el cielo siempre es azul, siempre. A veces tenemos nubes que nos están tapando poderlo ver, pero eso siempre está ahí, y lo mismo pasa con estos estados. La vida siempre está ahí, lo que existe es la vida. La muerte pasa, pero lo que existe es la vida. Y si estamos respirando, lo único que sabemos es que estamos vivos, es que tenemos una oportunidad, es que tenemos un chance, y eso está siempre al alcance de nuestras manos. Ok, en la siguiente pregunta dice: algunos ejercicios para antes que uno estalle en enojo. Mi mamá me decía: Carolina, por Dios, cuenta de 1 a 10. 10 por 1, 10. Yo le decía a Juan Diego, Juan Diego, tenés a 2 para ver lo que te dije y ya voy por el 1. A ver, ejercicios para el enojo. Número 1, podemos entender que hay emociones auténticas y emociones no auténticas. Esto quiere decir, ¿cómo sé contestar eso? Es, ¿qué me está enojando? ¿Me está enojando algo que está pasando ahorita? Que es merecedor de mi enojo, o me está enojando algo que estoy pensando, me está enojando algo que es que si yo lo dejo pasar ahorita, después se va a columpiar, es que ya lo hablamos 50 veces y esto está volviendo a pasar. Entonces, ¿qué me está enojando? La situación que está sucediendo ahorita es realmente merecedora de ese enojo, ¿sí o no? O sea, y detengámonos a ver qué es lo que está pasando en mi cuerpo, qué historia me la está activando. Y la vez pasada hablábamos que es genial esto de las palabras, porque de verdad, hagan de cuenta que las palabras funcionan como teclas en nuestro cuerpo. Hay palabras, una sola palabra, por ejemplo, conmigo una es el fíjese qué. ¿Te detona? ¡Ah, la puchica! Porque pensás, te aseguro que lo que pensás es: ya viene la casaca, que Ya cree viene que la me va a ver la cara de excusa, babosa. Sí, eso es lo que uno está pensando. Así es. Entonces, lo malo es que me voy quedando sin ejemplo, porque cada vez ya lo digo más. Ya. Pero sí, ahora, hay palabras que activan eso. Entonces, hay situaciones, pero hay palabras que yo me digo ante una situación. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que alguien dejó los calcetines tirados y no los puso en la cesta de la ropa sucia, digo: a la gran diabla, nadie me escucha, ¿verdad? Y ahí surge el enojo. El calcetín, pues ahí está muy tranquilo y muy cómodo en el piso. Lo más seguro es que se sienta más cómodo en el piso que metido en el cesto, ¿verdad? El calcetín no pasa nada, no importa nada. Es qué me digo yo ante lo que está pasando. Y cuando yo puedo empezar a observar qué me digo, voy a tener la oportunidad de empezar a darme cuenta si honestamente vale la pena ese enojo. Sí o no. Y entonces yo elijo. Y les voy a contar que en el momento en el que empecemos a elegir, me voy a dar cuenta que el 100% de las veces yo elijo si me enojo o no. ¿Sí? No depende de lo que está pasando afuera. No depende para nada de lo que está pasando afuera, o de lo que pasó hace 3 meses, o de lo que viene pasando hace no sé cuánto. No. Yo aquí, ahorita, yo elijo si esta vez me enojo o no. Y después de que conscientemente se dé permiso de enojarse y se enoje unas 5 veces, unas 10 veces, se va a dar cuenta que ya no tiene el mismo saborcito. Ya no sabe igual. Pierde algo del chiste. Y poco a poco se va a empezar a dar cuenta de
la responsabilidad de que el resultado de lo que dijo cuando estaba enojada, de lo que hizo cuando estaba enojada, esa responsabilidad, esos son sus platos. Y a usted le toca responder por esos platos. Y entonces se pierde el chiste. Cada vez nos vamos volviendo menos reactivos. Claro, mayor conciencia, menos enganche, menos reactividad. Y vale la pena hacer esos ejercicios. Dice, hola, bonito programa, me gustaría saber cómo puedo cambiar la forma en que vivo mis cierres en las relaciones de pareja. Siempre me distancio por alguna molestia y no me gusta afrontar para aclarar las cosas. Solo me alejo. Una recomendación, gracias. Katie, de 31 años. Excelente pregunta. A ver, número 1. Haga el juego del y sí. Hagamos como que sí. Hagamos como que sí tiene esta molestia y en lugar de alejarse, va y afronta. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues lo que podría pasar es que se haga un gran pleito y se peleen y se tiren los platos. ¿Quieres algo positivo en lo peor que podría pasar? Que se reconcilien y ya no quiere ella seguir ahí. Entonces, esa es la... Genial, así es. Pero a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar? O lo peor que podría pasar es que que la persona le diga, ay, pues mira, así soy, y si quieres bueno, y si no también, y si no, ¿sabes qué? Y si no quieres, ahí tenés la puerta abierta, y por donde entraste, mija, por ahí te me vas, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Porque cuando nosotros estamos teniendo una conducta evitativa, cuando simple y sencillamente nos aislamos, cuando simple y sencillamente nos vamos, es una estrategia de huida. Quiere decir que ahí hay algo a lo que le estoy teniendo miedo. ¿Qué miedo está puesto ahí en esa relación? ¿Qué miedo está puesto ahí? Puede ser también que diga, ay, es que mi miedo es que como yo soy tan exigente, ¿verdad? El ego divino. Si yo llego y lo afronto, no vaya a ser que le hable muy duro y lo pare lastimando más de la cuenta. Entonces, mejor, para no hacerle tanto daño, mejor me alejo y me voy. No. Démonos cuenta cómo eso está de verdad disfrazado. ¿A qué le tiene miedo? Y otra de las cosas que pasa es que lo más probable es que detrás de un miedo lo que hay también es un dolor. Entonces, ¿qué le dolería de afrontar esa molestia? Desde las creencias, Julita, que tiene del abandono, ya sea que la abandonen o ella abandonar. Podría ser. Del miedo a asumir compromisos, de algo inconsciente que le dice a cada ciertos meses o cada año y medio, depende de cuál sea su timing, sí. Usted aquí rompe porque es momento de acabar con esto y ya vendrá otra relación. O sea, hay tanta tela para cortar ahí. O es también una defensa de como a preservar la idea de una relación perfecta, que una relación perfecta no debería de tener malentendidos, ni debería de tener molestias. O que yo no tengo ni por qué estar pidiendo ni dando justificaciones, sencillamente no quiero, me voy y punto. Así es. Entonces, con esas actitudes inconscientes es muy difícil que tengamos buenos cierres, porque de alguna forma inconsciente también estamos poniendo que es afuera donde está el problema, y yo como yo no estoy ni para rogar y me voy a la primera y que cree que es la última agua gaseosa del desierto, entonces hay tanto, Julita, que se dice uno a sí mismo sin siquiera ser consciente. Entonces solo de verdad démonos cuenta, cuando nosotros estamos evitando algo, es una de las respuestas que viene por el miedo, ¿sí? Eso fijo. Es un miedo a que yo salga lastimado, o vamos a pensar que también vamos a compensar y vamos a decir, ay, es que es un miedo por no lastimar al otro, ¿sí? Pero sepamos que esa forma de compensar es una defensa, es una proyección. Siempre habla de mí. ¿Por qué yo podría lastimar a la otra persona? Porque yo sería muy dura para hablarle, porque sería muy tajante para decirle, porque sería muy fría, porque sería, qué sé yo.
La pregunta es, si yo estoy siendo así con otras personas, ¿cómo soy conmigo misma? Y es que cuando nos toca afrontar eso, ¿sí? Evasiva con mis emociones. Evasiva con mis emociones, ¿por qué? Porque de enfrentarlas me toparía que yo voy a ser 10 veces más dura conmigo que lo que soy con los demás. O que mis palabras me lastiman a mí también. Mis pensamientos me lastiman a mí. Interesante ahí averiguar qué creencias son las que están gobernando, porque si para usted reunirse con esa persona para dar o pedir explicaciones, eso le hace a usted creer que eso es rogar, que eso es humillarse, que eso es mendigar algo, tiene toda la base para mantenerse en la postura que está. Totalmente. Pero es haciendo las cosas de manera diferente como las ha venido haciendo ahorita, va a ser la única forma en que usted pueda empezar a afrontar o enfrentar sus pensamientos, sus juicios, sus heridas y toda la historia que debe venir a lo mejor de papá y mamá, porque ese es el modelo que tenemos los seres humanos de relación de pareja. Entonces, usted luego lo traslada, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando tenemos estos miedos que también son tan reactivos, usualmente el fondo lo que tenemos también es un punto de dolor. Y es un punto de dolor que qué bueno que escuchó el programa hoy. Y que entonces que esto sea también una invitación a decir, hay cosas que vale la pena verlas. Que sí, se pasa el rato colorado, así se dice, ¿verdad? Que más vale un rato colorado que 100 descoloridos. Judith sabe de mis dichos. Que sí, que pasa eso y después queda toda una vida por delante, más libre, más ligera, más satisfactoria y más feliz. Pues muchísimas gracias, Julita, por haber estado hoy con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactarla? Si es en la clínica de Prosame, 2332-3282. Repito, 2332-3282. Y también en Facebook está como Centro Prosame o está la otra página de Detox Mental. Así es. Gracias, Julita. A ustedes, gracias. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.